Amén. Shabbat Shalom. Bendiciones. Yahweh es Tov, Yahweh es bueno. Tomen asiento, por favor. Yahú es Tov. Yahú es bueno. Él es bueno. He estado pensando mucho acerca de lo que Yahweh está haciendo, y de alguna forma pues Él nos está enseñando, y hay cosas importantes de las que no podemos dejar pasar por alto, y debemos de traer nuevamente el mensaje. Y yo quiero llamar la atención a todos para que por favor estudiemos de verdad. Cuando vengan a este lugar, vengamos a estudiar, vengamos a abrir la mente, vengamos a adorar, vengamos a, como dice la Torah, y mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. De verdad que es Tov, Yahweh es bueno. Así es que bajo esa mira, definitivamente entender el mensaje, la Torah, la palabra de Yahweh, conocerla. Le voy a decir algo: nosotros no enseñamos absolutamente nada aquí de Torah todavía. Estamos en pañales aún. Por eso es que lo poco que estamos enseñando, trate de escribirlo, repasarlo, porque en el camino se encuentra usted con un sinnúmero de cosas, y este mensaje debe de cambiarnos la vida. Esta parashá y la enseñanza de hoy, yo espero que en usted esté revolviendo su corazón lo que va a aprender hoy. Abra sus escrituras, tenga una libreta a mano, porque hoy van a haber cosas que lo van a sacudir. Y cuando digo lo van a sacudir, es para cuando usted esté afuera con las demás personas, usted pueda decir: le voy a decir lo que dicen las escrituras y del porqué de las cosas. Hay un verso clave en todo esto que yo siempre les he dicho a ustedes, y que lo manejen en su corazón, y es que Yahweh no cambia. Miren, el efecto que debe de producir la Torah en usted es que Yahweh, Yahú, Él no cambia. Él es el mismo ayer, es el mismo hoy, y por ende es el mismo por siempre. Anoche estaba reunido con mi hermano en carne, y tenía una reunión familiar, y había un amigo de él ahí, un amigo de la familia, y comenzamos a hablar acerca de la Torah, y hablamos de ciertos puntos, de si Yahú se contradice, si él cambia de parecer, y él me decía: pues para mí es un conflicto realmente creer en la Biblia, porque si yo voy a creer, me decía él, en un Dios, tiene que ser un Dios que no cambia, que es el mismo ayer, hoy y siempre. El problema es que cuando yo abro las escrituras, yo no miro las escrituras como un cristiano, ni como católico, ni como judío. Yo miro las escrituras con mi inteligencia. Y cuando veo con mi inteligencia las escrituras, me doy cuenta que Yahú o que Yahweh sí cambia de parecer, sí se contradice. Y por mucho que pueda venir un espiritual, un rabino, un católico, un pastor, un cura a decirme a mí lo contrario, no voy a quitar de mi mente que para mí el efecto de lo que representa Dios, me decía él, en mi vida, es que Él no puede cambiar. Él es absoluto, Él es único. Pero si Él es absoluto y Él es único, entonces ¿por qué la Biblia me muestra a un Dios cambiante? Y me gustó. Le dije: andás cerca de la verdad. Y me dice: ¿sabes por qué? Me dice: porque no soy tonto. Yo no soy de los que se traga el cuento de todo mundo. Yo no soy tonto. Entonces me dice él: tú eres rabino, explícame cómo es que el Dios que me querés presentar, me dice él,
Me decís que Él es único, no cambia, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y nos han metido en la cabeza por 2000 años, por 3000 años, por 4000 años, que su palabra es infalible y que Él no cambia. Y dije yo, hermoso, bendito sea Yahweh que me ha permitido conocer un poco para lo que te voy a contar. Y comencé a decirle, comencé a hablarle, le digo, definitivamente en las Escrituras, al Eloa que yo le sirvo, le digo, el que yo le sirvo, estoy buscándolo donde Él no cambia. A mí me entregaron todo un manual me entregaron a mí, pero Él me dijo que en ese manual estaba la vida y estaba la muerte. Y Él me dijo que escogiera la vida. O sea, quiere decir que dentro de este manual van a haber cosas que no debo de escoger. Dentro de este manual hay liturgias que no son la verdad de Él. Entonces, lo que tenemos que empezar a hacer nosotros en las Escrituras es atender la sabiduría para saber cuándo y qué escoger de lo que es bueno y de lo que es malo, de lo que sí está de acuerdo a la voluntad perfecta de Yahweh. Y eso estuvo sacudiéndome toda la noche, porque yo soy del mismo pensar. Sí, yo vengo de una escuela, yo vengo de aprender, pero yo le digo algo a la gente. Si tenemos algo que rebatir, yo no estoy en contra, ni yo estoy demostrando a usted que yo soy aquí el amo y señor de la palabra, porque el día que yo diga eso, ese día Yahweh me va a reventar a mí. No, no es cierto, yo no tengo la plenitud de la verdad. Pero sí estoy buscándola a diario y la estoy buscando con un corazón abierto. Y cuando digo con un corazón abierto es que si el niño más pequeño o la persona más tonta me puede dar una lección de Torah, yo la voy a recibir, la voy a aprender y la voy a aplicar. O al menos la voy a enseñar. Esa es mi manera de pensar. Yo no soy aquí Yahweh, solo soy nada más un vaso que ha tratado de buscar a Yahweh como Él es. Y posiblemente en esa búsqueda, pues algunas cosas todavía las estoy haciendo mal. Pero estoy buscando. Todos los días estoy buscando. ¿Sabe qué? En esta parachá le puse un nombre. Y el nombre que le puse fue Abominación de Mizraim, abominación de Yahweh. Cuando vamos a juzgar una doctrina, no la juzguemos por lo que nosotros creemos que es. Juzguémosla con el pensamiento o la voluntad perfecta de Yahweh. Abominación de Mizraim, abominación de Egipto, abominación de Yahweh. Le hago una pregunta. ¿Usted cree que Egipto hizo algo bueno delante de Yahweh? ¿Ah? Sí, por supuesto. ¿Usted cree que los católicos han hecho algo bueno delante de Yahweh? Sí. ¿Los testigos de Jehová? Sí. ¿Los adventistas? Sí. ¿Los cristianos, los pentecostales? Sí, sí han hecho algo bueno. O sea, yo creo que toda la tierra tiene un toque especial de Yahweh, que Yahweh les ha dado algo de bueno de lo que viene de Él. Yo lo creo, de verdad. Estoy leyendo en la parachá, estamos en la parachá que tienen por nombre Vaigash. La parachá Vaigash. Vaigash significa Él se acercó. Y se encuentra en Bereshit, en Génesis capítulo 44, verso 18. Ahí comienza al capítulo 47, verso 27. Bereshit 44, 18. Génesis capítulo 44, verso 18. A partir de ahí comienza. Y dice el verso 18, entonces Yahudá se acercó a él y dijo, ay, amo mío, te ruego que hable tu siervo
una palabra en oídos de mi amo y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Tú eres como Faraón, tú eres como el faraón. Pero hoy no voy a hablar de este verso. Yo quiero que nos vayamos al capítulo 45, verso 10 de Génesis, de Bereshit. Capítulo 45, verso 10. Ya se reveló Joseph a sus hermanos, ya les dijo: yo soy su hermano. Yo soy Joseph, el que ustedes vendieron, y no se preocupen, no tengan temor, porque no fueron ustedes que me hicieron venir a esta tierra, sino que fue la voluntad de Elohim, porque era necesario preservar la vida de ustedes. Todas las cosas que me sucedieron, el que me hayan vendido, el que me hayan metido en la cisterna, el que yo haya ido a parar a Misraim, a Egipto, el que hayan sucedido todas las cosas en Egipto, el que yo haya estado preso en Egipto, no es culpa de ustedes. ¿Cómo no va a ser culpa mía si yo fui el que quise matarte? Cargo de conciencia. ¿Cómo no va a ser culpa mía si yo fui el que dije que mejor te metiéramos en una cisterna? Pero entiendan, es Yahweh el que está haciéndolo todo. No lo entendemos, pero Él lo está haciendo. Esa parte es difícil entenderla. Pero yo quiero que nos vayamos entonces a Bereshit capítulo 45, verso 10. Dice: habitarás en la tierra de Goshen. Joseph le está diciendo a sus hermanos: habitarás en la tierra de Goshen y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Verso 11: y ahí te alimentaré, pues aún quedan 5 años. Mire, esto me gusta mucho, yo quiero que ustedes vayan prestando atención. Ahí dice: te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezca de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. He aquí, sus ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca les habla. Miren, aquí la cosa se va a poner muy interesante. Por eso yo les decía a ustedes, por favor, abra su corazón, porque vamos a hablar de la tierra de Goshen. Dos cosas importantes hay 2 temas que hoy vamos a tocarlos. Vamos a hablar de Goshen. De Goshen. Quiero repetir el verso 10. Habitarás en la tierra de Goshen. O sea, Joseph le está diciendo: van a habitar en la tierra de Goshen y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Entonces vamos a empezar a hablar de Goshen. Hay que ver qué es Goshen realmente. Goshen está ubicado en el norte central de Egipto. En el norte central de Egipto. O sea, cerca de Israel, para que tenga una idea usted. Ahora, ¿qué es Goshen? La pregunta es: ¿qué es Goshen? Sabe que en la Septuaginta aparece como Gesem, y Gesem lo traducen o se interpreta como tierra cultivada, fructífera o lluvia. Gesem o Goshen no necesariamente es el nombre de un lugar, sino es lo que este lugar representa. O sea, este lugar es un lugar donde hay, que es tierra para cultivar, es una tierra fructífera y es una tierra donde llueve, lluvia. Hay lluvia en Geshem, hay lluvia en Goshen. Ahora, en Bereshit capítulo 46, verso 29, hay algo bien interesante. Léalo conmigo, por favor. Génesis capítulo
46, verso 29. Dice, y Joseph unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Goshen. Se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. ¿Cómo se dice carruaje? ¿Cómo se dice carro en hebreo? Se dice Merkabah. Merkabah. Merkabah son en este momento los tanques de guerra en Israel. Se dice Merkabah. Merkabah es entonces un carruaje o un vehículo de luz. O sea, la palabra en sí, Merkabah, lo que nos quiere dar a entender es que Merkabah es un vehículo de luz. O sea, Joseph se subió a un vehículo de luz y se fue hacia Goshen. Se fue hacia Goshen. Ahora, si Joseph se está subiendo al Merkabah, y Merkabah es un carruaje de luz, para usted entonces, ¿qué es Merkabah? ¿Qué representa para ustedes el Merkabah? ¿Qué podríamos decir nosotros que tiene similitud a la palabra Merkabah? Si es un carruaje de luz, la Torá. La Torá. Ahora, en esta Torá, Joseph va entonces hacia Goshen. La Torá nos lleva a Goshen. ¿Para qué? Porque en ese lugar, en Goshen, es el lugar donde Yahweh ha diseñado, ha creado para que nos desintoxiquemos en ese lugar. ¿Por qué nos tenemos que desintoxicar? ¿De qué nos tenemos que desintoxicar? ¿Sabe por qué? Goshen es interesante y yo le diría, a este lugar nosotros nos hacemos llamar sionistas, pero realmente nosotros aún no hemos subido a Sión, aún estamos en Goshen. ¿Por qué estamos en Goshen? Porque Goshen es un lugar que Yahweh diseñó para desintoxicarnos. Ahora, la pregunta entonces es, ¿por qué nos tenemos que desintoxicar en Goshen? Hay tres cosas importantes que yo encontré que se hacen en Goshen. Le dijo que Goshen es un lugar donde hay rica pastura, ¿estamos de acuerdo? Entonces quiere decir que si yo voy a estar en Goshen, yo me puedo dedicar posiblemente a tres cosas. La primera, los que pastorean ovejas para comer. O sea, ¿qué hay en Goshen? Están los que pastorean las ovejas para que les sirvan de alimento, esas ovejas, para comer. Están los que pastorean ovejas para cuidar de ellas. ¿Qué otra cosa podemos hacer en Goshen? Pastorear ovejas para comer, pastorear ovejas para cuidarlas. ¿Qué más se puede hacer en esa tierra? ¿Cómo? Cultivar. Cultivar. O sea, los que son de buena tierra pueden dedicarse a cultivarla. Tres puntos que son importantes le acabo de decir. Número uno, los que pastorean ovejas, ¿para qué? Para comérselas. Número dos, los que pastorean ovejas para cuidarlas. Y número tres, los que son buena tierra para sembrar. Esto me llama la atención porque en Goshen, ¿qué acaba de pasar? ¿Qué está pasando en este momento en Egipto? ¿Qué está pasando en Misraim?
hay una gran hambruna. Hay una gran hambruna. Entonces, ¿qué es lo que ellos estuvieron guardando en los silos? Granos, especialmente trigo. Ahora, si se estuvo guardando trigo, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con el trigo? Hay que limpiarlo, hay que sacudirlo. Así que Yahweh está utilizando entonces Goshen, trajo, acuérdense que Israel es representado por el trigo. ¿Ya? Cuando se habla del trigo, se habla de Israel. Así que Yahweh dice, voy a traer este trigo de Kenán, vengo con él para Goshen. ¿Por qué? Porque en Goshen lo voy a tener que sacudir. Lo voy a trigar, exacto. Entonces, en Lucas, o sea, es el lugar de clasificación. Goshen es el lugar donde Yahweh va a clasificar a los que pastorean ovejas para comer, los que pastorean ovejas para cuidarlas, solo por cuidarlas, y los que se van a dedicar ¿a qué? A la agricultura, a sembrar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces Yahweh va a empezar a tamizar, Yahweh va a empezar a clasificar quiénes son de allá, quiénes son de acá, y va a empezar a clasificarlo. Por eso es Goshen. O sea, este lugar no es el monte de Sión, este lugar en este momento es Goshen. ¿Qué es Goshen? Es el lugar donde Yahweh está tamizando el trigo. Es el lugar donde Yahweh nos está limpiando, nos está purificando en este lugar, precisamente en este lugar. O sea, Goshen es el lugar de la restauración. Es el lugar donde Yahweh nos va a restaurar. Pero para restaurar, para que Yahweh nos restaure, hay que prestarle mucha atención a Joseph. Pero a este espíritu de Joseph, no a Joseph de Grecia y de Roma, a Joseph, el hijo de nuestro padre Jacob. Ya le voy a decir por qué. En Lucas capítulo 22, verso 31 al verso 34 dice, dijo también el amo, Shimón, Shimón, he aquí Hasatán. ¿Qué? Vamos, búsquenlo. Lucas capítulo 22, verso 31. ¿Lo tiene? ¿Qué quiero que lo lea? Y dijo también el amo, Shimón, Shimón, he aquí Hasatán los ha pedido para zarandearlos como a trigo, ¿verdad? Pero mire qué cosa más interesante. Siga leyendo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Escuche bien, relacione esto con el tema de la parashá. Verso 33. Él le dijo, amo, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también, ¿a dónde? A la muerte, ¿verdad? Ok. Se supone que todos los que estamos en este lugar tenemos ese principio. Yahweh, yo voy contigo hasta la muerte. Yahweh, yo prometo que te voy a ser fiel hasta la muerte. Yo nací para servirte a ti en Ruach Be'emet. El mensaje de la Torah es lo que mueve mi vida y no hay nada más que me interese. Se supone. Verso 34 me interesa mucho. Y él le dijo, Kefa, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú, ¿qué cosa? Niegues 3 veces que me conoces. ¿Cuántas veces? 3 veces, ok. Yahweh está trayendo entonces al pueblo de Israel, lo está sacando de Canaán,
y lo tiene que traer a un lugar donde lo va a sacudir como el trigo, ¿cierto? Ok, yo les dije a ustedes que habían tres cosas de las que posiblemente hace el pueblo de Israel, o podría ser el pueblo de Israel en Goshen. Uno es pastorear ovejas, ¿para qué? Para comerlas. Esto es importante, créanmelo. Ya les voy a decir por qué. Número dos, pastorear ovejas nada más para cuidarlas. Nada más, no para comerlas, para cuidarlas. Y número tres, ¿qué cosa? Cultivarlas, exacto, cultivarlas. Ok. Entonces, a Kefa le están diciendo, oye, Hasatán ha pedido tu cuerpo para zarandearte. O sea, la zarandeada no te la voy a quitar, no puedo quitarte, la arrastrada te viene. Te van a sacudir como al trigo. Perfecto. Yahweh dice, traigo entonces al pueblo de Israel de Canaán, lo traigo a Goshen, ¿cierto? Y lo voy a sacudir en Goshen. Perfecto. Ahora le pregunto a usted, si nosotros estamos aquí en Goshen, ahora estoy entendiendo yo entonces por qué tanto dolor, por qué tristeza, por qué angustia, por qué soledad, por qué desierto. Hasatán pidió tu cuerpo cuando decidiste venir a Goshen. Y te van a zarandear. Y dice, y antes que cante el gallo, ¿cuántas veces? Usted nunca se ha hecho la pregunta, ¿y por qué ese gallo no cantó 4 veces? ¿Por qué 3 veces? Porque la sacudida que va a dar Yahweh es para poder separar a los corderos que son para comer, a los corderos que son para cuidar, o aquellos que están para cultivar. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Uno de estos tres es el mejor. Uno de estos es el no tan mejor y uno de estos es el más bajo. Hay 3 niveles. Usted todavía yo creo que no entiende de qué se trata el mensaje, pero le va a gustar. Job es un ejemplo de vida. En Job capítulo 1, verso 1, búsquelo conmigo, Job, capítulo 1, verso 1. Vamos a aprender cosas interesantes, por eso yo quiero que usted vaya escribiendo, y por favor, esto no es para que usted lo maneje como doctrina, sino para que estudie. Dice, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre, 3 cosas tenía este hombre. ¿Qué era? Era hombre perfecto y recto. Fíjense bien. Número 1. Número 2. Era temeroso de Elohim. Número 2. Y apartado ¿de qué? Y apartado del mal. Preste atención. Cuando nosotros tenemos el temor de Yahweh, es posible que nos movamos en estos 3 ámbitos. Número 1, hombre perfecto y recto. ¿Con cuál de estos 3 que están en Goshen usted lo puede comparar el hombre perfecto y recto? Con el que cultiva, con el que cuida las ovejas y con el que cuida ovejas para comérselas. ¿Con cuál de estos 3? Con el que cultiva. Me gusta eso. Vamos bien, me gusta. Bendito sea Yahweh, tenemos gente sabia e inteligente. Ok, entonces son los agricultores, ¿verdad? Ahora, los temerosos de Elohim, ¿con quién entonces sería? Con los que cuidan las ovejas nada más. Ahora, los apartados del mal serían entonces los que pastorean para comerlas. O sea, es posible entonces que usted no esté apartado del mal y esté cuidando esas ovejas. ¿Para qué? Para comérselas. ¿Qué tiene que hacer con esas ovejas para comérselas? Tiene que derramar sangre.
Cuando derrama sangre hay abominación. En el verso 12 de Job dice, dijo Yahú a Hasatán, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Hasatán de delante de Yahweh. O sea, lo que le estoy diciendo, hay un momento en su vida que Yahweh lo va a sacar de Canaán, lo va a sacar de Misraim, lo va a sacar de Grecia, de Roma, y Yahweh dice, no creas que te estoy llevando para la tierra que fluye leche y miel. No, primero tengo que tamizar contigo. O sea, primero tengo que sacudirte, y nos saca y nos mete en Goshen. Y en Goshen comienzan todos los ayes. En Goshen comienza todo el dolor. Ahora, ¿a quién utilizó Yahweh para sacudir a Job? A Hasatán. Le pregunto, ¿Hasatán es el malo o es el bueno? Es el bueno. Es necesario. A Kefa, mire qué cosa más. A Kefa le dijo Yeshua, Kefa, Hasatán ha pedido tu cuerpo para zarandearte como al trigo. ¿Cierto? Yo voy a pedir que tu fe no mengüe. O sea, la arrastrada te la van a dar. ¿Está conmigo? ¿Está viendo usted la similitud con todo esto? Vamos a ir a un punto muy interesante. Cuando yo me voy a Bereshit capítulo 45, volvamos a la Parashá, 45 verso 11, ya leímos el 10, ¿verdad? ¿Qué es lo que decía en el 10? Decía, y habitarás en la Ares de Goshen, y estarás cerca de mí, y tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas, y todo lo que tienes. Ahí vas a habitar. O sea, es necesario que estés en Goshen. Verso 11. ¿Lo tiene? Y ahí, mire, me gustó esto. Y ahí te alimentaré. ¿Quién va a alimentar al pueblo de Israel? Joseph. Y ahí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. Ahora, la pregunta que yo les tengo a ustedes es la siguiente: ¿con qué los iba a alimentar Joseph? ¿Con qué los iba a alimentar Joseph? ¿Con qué? Antes de que me respondan entonces, ya escuché un par de respuestas por ahí, quiero que se vaya a Bereshit capítulo 41, verso del 1 al 4. Génesis capítulo 41, verso del 1 al 4. Esto es interesante. ¿Lo tiene? Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño, le parecía que estaba junto al río, y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas, y pasían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas, y despertó Faraón. Y despertó Faraón. Ok. Luego, en el capítulo siempre 41, versos 6 y 7, dice, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y batidas del viento solano, y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas, y despertó Faraón, y he aquí que era sueño. Esa historia la conocemos, ¿cierto? Ahora, le hago una pregunta a usted. Aquí viene lo interesante de esto. El primer sueño fue vacas gordas, vacas flacas. El segundo sueño fue la caña que tenía 7 espigas. ¿Vamos bien? Ok.
todo mundo entiende este mensaje. La pregunta es, ¿qué representaban entonces las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas? ¿Y para quién era esto que hoy en día tiene que estar claro en nosotros? Y esto nos va a sacudir un poco, así que yo quiero que usted vaya prestando mucha atención en esto. Joseph les dijo que los iba a alimentar, esa fue la pregunta, ¿cierto? Yo los voy a alimentar. ¿Con qué los iba a alimentar Joseph? Porque se dice que el sueño del faraón fueron 2 tipos de sueños. Uno tenía que ver con carne y el otro tenía que ver con espigas. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces les pregunto a ustedes algo, y esto medítenlo un poco. Les pregunto, ¿se dedicó el pueblo de Misraim o de Egipto a cuidar vacas? ¿Usted ha leído alguna vez en la Torah eso? ¿Que el pueblo de Egipto se puso a cuidar vacas como ganaderos? ¿Ah? No, ¿verdad? Ok, ¿a qué se puso a hacer en ese tiempo el pueblo de Egipto? A cultivar, exacto, a cultivar granos, perfecto. Entonces, me puse a pensar un poco, yo parafraseando en todo esto, y cuando Joseph les dice que los va a alimentar, significa entonces que, 1, se tienen que establecer en Goshen. 2, tienen que ser zarandeados. 3, tienen que ser apartados. Ahora la pregunta es, ¿apartados de qué? Porque eso les está diciendo Joseph. ¿Apartados de qué? ¿De qué se van a apartar? Van a tener que ser zarandeados. Todas estas cosas van a pasar. ¿Pero de qué se tienen que apartar? ¿Apartados de qué? Vamos a Bereshit capítulo 46, verso 33. Le estoy dando varios versos porque esto se va a poner muy interesante. O sea, la enseñanza no ha comenzado. Bereshit capítulo 46, verso 33 dice: y cuando Faraón lo llamare y dijere cuál es su oficio, entonces dirán, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moren en la tierra de Goshen. Pero escuche bien lo demás. Porque para los egipcios es, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Porque para los de Misraim, porque para los egipcios es abominación, ¿qué cosa? Son los pastores de oveja. Cuando yo leí esto, dije yo, ¿y qué es esto? Óigame bien, por favor, preste atención. ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué para los egipcios era abominación ser pastor de ovejas? ¿Quiénes eran los egipcios? Paganos. No, eso no viene a la cabeza, ¿cierto? Pero pensando que ellos eran paganos, también usted tiene que pensar otra cosa, que a pesar de que los egipcios eran paganos, eran descendientes de Noah. ¿Eran descendientes de quién? ¿Ah? Eran descendientes de Kenán. ¿De qué les quiero hablar? ¿Qué tenían los egipcios de especial que para ellos no soportaban que hubieran pastores de ovejas? ¿Qué tenían? La palabra que se utiliza en hebreo o la frase en hebreo es Kituavat Misraim kol roe zon. Kituavat. Tuavat en hebreo es abominación. Kituavat Misraim kol roe zon. O sea, eso es
Porque para los Misraim, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Pero cuando yo empecé a pensar, digo yo, pero ¿por qué? Y claro, se me viene a la mente, ¿verdad? Sí, para ellos es abominación porque los pastores de ovejas cuidan los rebaños y empezamos a ver todo esto, ¿cierto? Y ellos son paganos y ellos no soportan que nuestro pueblo Israel, el santo bendito sea Él, el puro inmaculado, santificado sea Él, el pueblo de Israel, tenga pastores de ovejas. Gran pecado el de ellos, pues. Ahora, hay que empezar a buscar por qué abominación para los Misraim, por qué era abominación. Recuerden, aunque fueran egipcios, no dejan de ser descendientes ¿de quién? De Noah. Eso es importante, ¿ya? Yo les dije al principio, Yahweh depositó un poco de verdad en todos los pueblos de la tierra. ¿O usted cree que solamente la depositó en nosotros? No, ¿verdad? Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que los adventistas tienen algo de verdad? Sí. ¿Los testigos de Jehová? También. Los católicos, sí, algo de verdad y algo bueno lo tienen. Aún los musulmanes. Yahweh depositó algo ahí, pero aquí yo quiero que empecemos a aterrizar porque esto se pone interesante. La pregunta del $1.000.000 es ¿por qué era abominación para los Misraim los pastores de ovejas? Y en Shemot capítulo 8 verso 25, Shemot 8:25 dice: entonces Faraón llamó a Moshe y a Aarón y les dijo: vayan, ofrezcan sacrificio a su Elohim en la tierra, o sea, largo de acá. Váyanse, vayan a ofrecer sacrificios. Y Moshe respondió: no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Yahweh nuestro Elohim la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? ¿Por qué entonces eran abominables los pastores de las ovejas para los egipcios? ¿Por qué era? ¿Por qué? Porque hacían sacrificios. O sea, en pocas palabras, aquí la cosa se empieza a poner candela. La palabra, yo le dije a ustedes, la palabra toabat es la palabra, se traduce como abominación, y esto usted lo puede encontrar en el diccionario Strong, en el hebreo 84:41. Toeva, abominación, idolatría también. Ídolo, mire qué cosa más extraña. Para ellos, o sea, para ellos el hecho de sacrificar animales era abominable. ¿Está conmigo? O sea, en pocas palabras, en Mishlep capítulo 6, verso del 16 al 19, Proverbios capítulo 6, verso del 16 al 19, dice: 6 cosas aborrece Yahweh, y aún 7 abomina su alma. Comienza: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Escuche bien: el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras. Y aquí viene el número 7. ¿Qué es lo que Yahweh abomina? El que siembra discordia entre hermanos. Fíjese las cosas que Yahweh, y eso me llamó mucho la atención, porque dice que son 6 cosas que aborrece, pero la séptima la abomina. La séptima la abomina. ¿Qué cosa? El que siembra discordia entre hermanos. Ok, les voy a leer algo, un documental de una investigación que se hizo
les voy a leer esto y se van a dar cuenta de cosas muy interesantes ustedes, que a lo mejor van a empezar a entenderlas. Una nueva investigación publicada en el Journal of Archaeological Science y publicada en Life Science ha arrojado luz sobre la dieta de los antiguos egipcios mediante el análisis de los átomos de carbono en momias que habían vivido en Egipto entre el 3500 antes de la era común, antes de Cristo, y 600 después de Cristo. El equipo de investigadores franceses fueron capaces de determinar que los antiguos egipcios eran en gran parte vegetarianos. El análisis se llevó a cabo sobre los restos de 45 antiguos egipcios que habían sido enviados a 2 museos en Lyon, Francia, durante el siglo XIX, e involucró a una técnica de vanguardia que implica la medición de las proporciones de carbono tomada de hueso, esmalte de los dientes y el pelo. Tuvimos un enfoque que era un poco diferente, explica Alejandra Dutheu, creo que se dice, quien dirigió el equipo de investigación de la Universidad de Lyon. Trabajamos mucho con los huesos y los dientes, mientras que la mayoría de los investigadores estudian el cabello, colágeno y proteínas. También hemos trabajado en muchos periodos diferentes, con no muchos individuos de cada periodo, así que podríamos cubrir un lapso de tiempo muy largo. O sea, con este tipo de investigación se dieron cuenta entonces que los egipcios de ese tiempo eran ¿qué? Vegetarianos. Ahora, la pregunta es, ¿por qué estos egipcios eran vegetarianos? ¿Por qué los egipcios usted cree que eran vegetarianos? Ya vamos a llegar por ahí. ¿Por qué? Hay algo que yo me encuentro muy interesante en Shemot, en Éxodo, y es una murmuración que hubo contra Yahú. En Shemot 16, verso 2 y el verso 3. Mire qué interesante, aquí es la murmuración que hay. Usted lo ha leído muchas veces, ¿cierto? Vamos a ver si hoy le da a usted otra visión a este mensaje. Dice, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moshe y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, mejor hubiéramos muerto por mano de Yahú en la tierra de Misraim, cuando, ¿qué? ¿No están leyendo? Shemot 16, 2, verso 3. Cuando nos sentamos a las ollas, ¿de qué? De carne. Oiga bien, la murmuración, ¿por qué era? Carne. Dice entonces, quiero repetir el verso 3. Y les decían los hijos de Israel, mejor hubiéramos muerto por mano de Yahú en la tierra de Misraim, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos han sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¿Qué hacían? ¿Qué comían? Carne. Ok, yo les acabo de demostrar 3 cosas. Número 1, ¿por qué era abominable para los egipcios, Misraim, que los pastores, que hubiesen cerca de ellos pastores de ovejas? ¿Por qué? ¿Qué sucede cuando yo me contamino con sangre derramada de un muerto, ya sea de animal o ya sea de persona? ¿Qué sucede con las otras personas? Se contaminan también. Eso lo dice la Torah, no lo digo yo. Eso está escrito en la Torah, ¿ya? Entonces, los Misraim decían, si estas personas van a estar matando ganado, porque eran ganaderos, ya sea ovino o ya sean reses, si lo van a estar haciendo, ellos van a andar como contaminados. Lo dice la Torah, no solamente era por hombre, era por animal también.
Cuando aquí se ha muerto un animal y hay que irlo a enterrar, la persona que lo va a enterrar tiene que purificarse y no puede subir al altar, no puede subir, no puede entrar al templo, porque lo dice la Torá. Entonces, pero qué cosa, ¿verdad? ¿Cómo que los Misraim están con este mensaje de la Torá? ¿Qué tipo de Torá tenían los Misraim? ¿De dónde se la inventaron los egipcios? Volvamos a Bamidbar, vamos ahora a Bamidbar, capítulo 11, verso 4. Y la gente extranjera, escuche bien, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. A ver, ¿de qué se acordaban en la otra? De carne. ¿Y de qué se están acordando aquí? De pescado. Pero esto me empezó a llamar la atención mucho y dije yo: Yahshua comió pescado y puedo sacar un montón de cosas ahí. Pero entonces me acuerdo que hace poco, hablando con Gustavo de Comayagua, él me decía a mí, él comenzó a ser vegetariano, él dejó la carne y dejó hasta el pescado. Y él me decía a mí: Rabino, por favor piense, usted es inteligente, me decía él. Me decía él: cuando usted saca un pez del agua, cuando usted pesca y lo saca, ¿cómo muere ese pez? Ahogado. Y la Torá me dice a mí que no debo de consumir nada que ahogado. Ahora yo le hago una pregunta a usted. Posiblemente yo no tenga el suficiente conocimiento médico para decir esto, o usted me puede ayudar. Piense lo siguiente: la sangre en mi cuerpo, ¿qué transporta? Oxígeno, ¿cierto? Cuando en mi cuerpo no hay sangre, ¿qué sucede en mi cuerpo? Me asfixio. Y mi muerte, o sea, cualquier muerte, la que sea, es asfixia. Paro respiratorio, lo que usted, o sea, el punto es que ya sea que me muera de un balazo, de un accidente, de lo que usted quiera, mi final va a ser ahogado. Dejé de respirar. El último suspiro. El último suspiro significa que, ¿cómo me morí? ¿Hay alguna persona que se puede morir sin morir sin el último suspiro? ¿Ah? No hay una persona que pueda morir respirando. ¿Está conmigo? Entonces, toda muerte es ahogado. Toda muerte es ahogado. ¿Está conmigo o no? ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Toda muerte. No importa si es pescado, usted saca el pescado y el pescado se ahoga. Y si usted se mete al agua, se ahoga también. Aquí hay cosas interesantes. Consecuencia, escúcheme bien esto, por favor, y esto es para que usted, mire, lo estoy llevando en esto para que entienda usted el mensaje entonces del derramamiento de sangre de cordero y todos los sacrificios que se hizo el pueblo de Israel. ¿Bajo qué concepto y bajo qué lupa usted lo va a ver? Consecuencias de sacrificar. Jeremías capítulo 7 verso 21, Yirmiyahu capítulo 7 verso 21, eso lo hemos leído varias veces, pero yo tengo que traerlo nuevamente para que algún día a usted se le quede en la cabeza. Yirmiyahu capítulo 7 verso 21 dice: así ha dicho Yahweh de los ejércitos, Elohim de Israel: añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne. Verso 22. Porque no hablé, aquí hay un problema serio, porque no hablé yo con sus padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Misraim. No les hablé de, ¿qué dice? Ni de holocausto, ni de muerte, ni de sacrificio, nada de eso.
Pero para muestra otro botón voy a decir, Yeshayahu, Isaías capítulo 66 verso 3, se pone mejor todavía. Isaías capítulo 66 verso 3. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre. Usted sabe que Yeshayahu es profético para los últimos tiempos, ¿cierto? Y más el capítulo 66. Repito, el que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja como si degollase un perro. El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo. Y el que quema incienso como si bendijese a un ídolo. ¿Y por qué escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones? ¿Qué les parece? Oveja, cordero, como si, ¿qué dice? Degollase a un perro. ¿En qué está puesta la salvación cristiana? En un perro. No lo digo yo, estoy leyendo lo que dice Yeshayahu, Isaías. ¿Leyó? ¿Está leyendo? ¿Sí? Quiero volverlo a leer para que usted no diga que yo estoy disparándome. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja, cordero, como si degollase a un perro. El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso como si bendijese a un ídolo. ¿Y por qué escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones? Oiga bien, y su alma amó sus abominaciones. ¿Qué era abominable entonces para los Misraim? ¿Qué era lo que practicaba los hijos de Israel? Oiga bien, ¿qué practicaban los hijos de Israel que para los egipcios era abominación? ¿Qué hacían? ¿Cómo? Exacto, sacrificaban. Exacto, sacrificaban. Volvamos a Isaías capítulo 66, verso 4. Isaías 66, 4. También yo escogeré para ellos, ¿qué cosa? Escarnios, oiga bien, y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. ¿Qué escogieron? ¿Qué había que hacer? Dígame, ¿qué era lo que había que hacer que le desagradó a Yahweh? ¿Qué hacían ellos que desagradaron a Yahweh? Matar animales, perfecto. Entonces, ahora aquí viene algo interesante. Fíjense algo, por favor. El pueblo de Israel, usted siempre lo supo, y esto es interesante. El pueblo de Israel fue nómada. ¿Qué significa nómada? ¿Cómo? Anduvieron de un lugar a otro. Ahora, como ellos andaban de un lugar a otro, no podían sembrar porque tenían que quedarse estacionarios, ¿cierto? Al no sembrar, entonces, ¿con qué se alimentaban? ¿Con qué? Con animales, ok, con animales. Ahora Yahweh dijo, ustedes están murmurando, ¿por qué? Porque ustedes comían, ¿qué cosa comían allá en Egipto? No en el mero Egipto, ¿dónde era que comían? En Goshen, ellos comían en Goshen. O sea, para allá los mandó Joseph, porque para los Misraim, ser pastor de ovejas o un ganadero era abominable, porque ¿qué era lo que ellos hacían abominable? Sacrificar animales. Ok, entonces mire qué vergüenza. Nosotros, el pueblo escogido de Yahweh, cometiendo abominación por encima de los egipcios. Los egipcios nos están dando una cátedra. Ya le voy a decir por qué nos están dando la cátedra a los egipcios. Vuelvo a lo mismo. Piense, si el pueblo de Israel era nómada,
entonces los egipcios sabían que por ser nómadas, ellos tenían que alimentarse ¿con qué? Con carne, con los animales. ¿Ya? Se alimentaban con los animales. Ok, perfecto. Si ellos estaban estacionarios, la idea era entonces que ellos pudieran cultivar. Ok, Yahweh los saca de Canaán, los trae para Goshen y les da la mejor tierra con pastura, posiblemente para 3 tipos de cosas. Ya se los dije. La primera era ¿para qué? Para cuidar ovejas, para comérselas. 2, posiblemente cuidar ovejas solo nada más para cuidarlas, valga la redundancia. Y número 3, ¿para qué? Para cultivar la tierra. Quiere decir entonces, si usted descubre qué es lo que es abominable para Yahweh, si usted descubre eso, entonces usted tiene 3 elecciones. ¿A qué nos trajeron a Goshen? A que nos sacudieran como el trigo. A que nos sacudieran como el trigo. Y una vez sacudidos, entonces tenemos que comenzar a tomar decisiones. Por eso cuando yo leo Yeshayahu capítulo 66 verso 3 dice: el que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja como si degollase un perro. ¿En qué está puesta la salvación en el cristianismo? ¿En una oveja? ¿En un cordero? ¿Sí o no? Si el cristiano está poniendo sus ojos en un cordero, en una oveja que fue degollada hace 2000 años y que gracias a esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario yo alcanzo salvación, realmente, si Yahweh me está diciendo a mí que el que sacrifique el que sacrifique oveja, dice, es como si degollara a un perro. Oiga, esto sí está feo. El que tenga oídos que oiga. Está fuerte. Entonces, hay personas que están siendo sacudidas por el tema de que nosotros celebramos Pesaj y no matamos al cordero. Pues la Torah dice que tengo que matar el cordero, pero Yahweh no miente. ¿Y por qué digo que Yahweh no miente? Por lo siguiente, y yo sé que ya estoy sobre el tiempo ya, pero necesito enseñarle esto a usted. Busque por favor Bereshit, capítulo 9. Este ha sido el caballito de Troya de nosotros, pero necesitamos entenderlo y aprenderlo. Vamos a leer del verso 1, un poco rápido. Bereshit, capítulo 9, verso 1 en adelante, dice: bendijo Elohim a Noach y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplíquense y llenen la tierra. El temor y el miedo de ustedes estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. O sea, Yahweh le está diciendo: el león, el tigre, la serpiente, cualquier animal, el que sea, ustedes van a estar sobre ellos. Yo quisiera ver si realmente qué pasaría si me meten a mí con un león, o si lo meten a usted con un tigre. A ver si realmente se va a cumplir esto que Yahweh dijo. Pero siga leyendo qué es lo que sucede, para que usted entienda. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os ha dado todo, pero carne con su vida, que es su sangre, ¿qué? No comerán. Verso 4, verso 5. Porque ciertamente demandaré la sangre de sus vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Elohim es hecho el hombre. O sea, si usted necesita la sangre de Cristo o la sangre de Yeshua para salvarse, quiere decir que usted necesita la muerte de ese hombre. O sea, usted es parte de ese asesinato de hace 2000 años. Y Yahweh dice que el que derramare la sangre, usted la derramó porque usted la quiere. No. Como dijo Pilato, se lavó las manos y dijo: ¿me libre? O sea, mis manos limpias de la sangre de este inocente. Yo prefiero decir eso. Siga leyendo. Verso 7.
Mas ustedes fructificad y multiplíquense, procread abundantemente en la tierra y multiplíquense en ella. Y habló Elohim a Noah y a sus hijos con él diciendo: he aquí que yo establezco mi pacto. Esto es lo que entendieron los de Egipto. Los egipcios eran hijos de Noah, eran descendientes de Noah. Mire lo que ellos entendieron. He aquí que yo establezco mi pacto con ustedes. No le dijo con el pueblo de Israel nada más, con ustedes y con sus descendientes después de ustedes y con todo ser viviente que está con ustedes. Me pregunto si los animales serán seres vivientes. Aves, animales y toda bestia de la tierra que está con ustedes, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con ustedes y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Les hago una pregunta. Aquí es donde yo decía, bueno, la gente puede defenderse, decía yo, diciendo: sí, pero Yahweh lo que está diciendo es que Él no va a matar animales más con diluvio. Ok, cuando Yahweh mandó el diluvio, ¿cuál fue el resultado? ¿Murieron decapitados o ahogados? ¿Qué hizo el diluvio? ¿Qué hizo las aguas? ¿Murieron cómo? Ahogados. Ok, entonces quiere decir que lo que Yahweh está diciendo, por eso es que Yahweh después dice, aún a los gentiles, allá en Hechos capítulo 15, verso 19, dice: díganle a ellos nada más que se aparten, dice, de 4 cosas, a los gentiles, que se aparten de sacrificio a los ídolos, de idolatría, de más, de sangre, de ahogado y de fornicación. De ahogado. ¿Por qué para Yahweh dice? Entonces le pregunto, ¿cuál fue la condición de todo ser viviente que pasaron por el diluvio? ¿Cómo murieron? Ahogados. Toda persona o todo ser viviente que deja de respirar muere, y eso es abominación delante de Yahweh. Cierro con esto. Acuérdense de esto entonces. Todas las plagas que Yahweh mandó a Misraim, a Egipto, fueron en contra de la idolatría de ellos. Cada plaga, ellos tenían un Dios establecido, y Yahweh mandó cada plaga para derribar cada dios de ellos. Para ellos el Nilo era su Dios. Así que Yahweh convirtió las aguas en sangre. O sea, Yahweh estaba contra todos los dioses de ellos. Pero aquí hay algo bien interesante. Otro ídolo que tenía el ídolo que tenía el pueblo de Israel, ¿qué cree usted que era? Era el cordero. Así que Yahweh tenía que matarles ese ídolo que tenían. Dejar la abominación y muerte, sangre derramada en Misraim. O sea, la idea de Yahweh era que se quedara la muerte en Egipto. Por eso es que cuando Yahweh les dice a ellos que maten el cordero, y a la medianoche dice que se lo coman a prisa, y dice: lo que quede, dice, ¿qué hay que hacer con él? Llévenselo en las bolsas y váyanse para... No, ¿qué había que hacer con él? Quemarlo. Tenía que quemarse completamente. ¿Y esas cenizas dónde se iban a quedar? ¿Dónde? En Goshen. En Goshen. Quiere decir que este es el lugar donde Yahweh nos está sacudiendo, para que el día que Yahweh nos saque de Goshen, nos pueda llevar ¿a dónde? Al monte de Sión. Y que nos lleve al monte de Sión con manos limpias, correcto, y un corazón puro. El canto que estaban haciendo. ¿Quiénes subirán al monte de Sión? ¿Quiénes? Los de manos limpias y un corazón puro. Cierro con esto entonces. Yahweh estableció un pacto eterno con Noah, el pacto de la vida. Ese pacto de la vida era con todo ser viviente. Les quiero decir algo: procuren y comiencen a hacerlo. Tenemos que comenzar nosotros a volver a las sendas antiguas.
tenemos que empezar a comer nosotros, a hacernos vegetarianos. O sea, ¿cuál era el problema de los egipcios? El problema de los egipcios es que ellos habían aprendido, por lo menos ese mandamiento lo aprendieron de su padre Noaj, porque ese fue el mandamiento que Yahweh le dio a Noaj. Y Noaj no solamente tuvo a Shem, que es donde nosotros descendemos, no, también él tuvo, ¿cuántos hijos? 3 hijos, y uno de ellos es el padre de los hijos de los Misraimim, de los egipcios. Así que los egipcios sabían que no había que derramar sangre y por ende no había que comer carne. Ellos eran, la mayoría de ellos, vegetarianos. Que Yahweh los bendiga, que Yahweh los guarde, que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que Yahweh se incline favorablemente a ustedes y por supuesto que Yahweh pueda darles paz. Shabbat Shalom, familia, los amo.